Consumador de nuestra fe, aleluya. A Él es la gloria, honra y alabanza. Bendito es su nombre, aleluya. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Como hacemos cada domingo en la mañana, abriremos las Escrituras y nos sentaremos a los pies de la palabra, y en este día va a ser en el libro de los Salmos, en el capítulo 39. Dice así su palabra: yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hasta ahí. Este salmo, que es el salmo del rey David, está hecho o fue dado por Dios en un momento de su vida que él ya era rey. Y él decide, dada la experiencia de este salmo, entregárselo al director del templo para que le pusiera música y que también lo empleara a nivel congregacional. Él quería que su experiencia, la cual él expresa en este capítulo, también pueda ser una expresión de sabiduría y de meditación a lo que es la congregación de aquel tiempo. Entonces, él empieza diciendo de que él había tomado una decisión aún siendo rey. Él había tomado la decisión de que ante personas impías, ver y examinar él su propio camino y callar. Sabemos que los líderes, las personas que están bajo algún tipo de liderazgo, en el caso de él, que era un rey, estaba expuesto a injurias, a mentiras, a prejuicios, a que sea juzgado de una manera totalmente injusta. Y él, en algo que le habría acontecido en este momento en su vida, lo ponía a él en una situación de decir: voy a tener cuidado, voy a examinar cómo camino en esto, y voy a guardar mi boca y no voy a hablar, ni voy a contraponer, ni voy a contestar, ni voy a tomar ninguna decisión, sino que voy a callarme. Él tenía toda la autoridad, era un rey. O sea, no solo podía ser contestatario, sino que también podía tomar otro tipo de decisiones aún más fuertes, porque había un poder absoluto en él. Pero él estaba mostrando una cierta madurez de cuidar aún su lengua,
de no hablar algo porque su vida estaba totalmente rendida a Dios. Su vida estaba sujeta en su reinado también como Dios, el Señor de todo lo que él tenía y poseía, al cual le rendía cuentas de sus acciones. Y él tomó una buena decisión, pero omitió otra. Él omite en poner en control sus pensamientos. Y por eso sigue diciendo el versículo: me ponía a meditar en la impiedad, en aquellos que eran impíos, y se enardecía mi corazón. Y continúa diciendo, y si ustedes leen los otros versículos, la expresión de su corazón ya no era contestatario, ya era una expresión de fuego, de bronca, de heridas. Y aparentemente esto le trajo una consecuencia, porque él en los otros versículos dice que le pide perdón a Dios y que se da cuenta de que Dios tiene que ver cómo lo ayuda en su camino. Es más, expresa como que su vida es banal y pide perdón y guía a Dios. Él se expone porque se ve que habrá hecho algo enardecido. Ahora, ¿estaba mal lo que él pretendió hacer? No, pero no era completo. La reflexión en este día es la siguiente: si nosotros declaramos o decimos también, bueno, yo me determino a esta situación que es mentirosa contra mí, que me hiere, que realmente veo que es injusta, hablan de mí o piensan de mí algo injusto, debo de callarme. No debo darle lugar al diablo, no debo de contestar, no debo de generar en el otro una pelea o una contienda. Y decido callarme. No debemos de omitir que también tenemos que llevar, como en 2 Corintios 10:5, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si no, no es completo. Si no, el diablo trabaja sobre nuestra mente y sobre nuestros pensamientos. Ya se vieron como una ebullición de lo que suele ser en la pava que nosotros solemos utilizar tanto para nuestro mate, ¿no? Empieza a hervir, 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 y nuestra cabeza empieza a tomar esa posición. Y nuestros pensamientos no nos dejan tranquilos. Y terminamos hablando, ejecutando, diciendo cosas peores que si hubiéramos contestado en primera instancia. El Señor nos ha dado un recurso, y ese recurso está en nuestra vida interior, en nuestra vida en Cristo. Él dice que nos ha dado junto al Espíritu Santo un fruto que se llama dominio propio. Y ese fruto hay que ir a buscarlo porque está. Y cuando viene a tu vida el mirar las injusticias o el escuchar lo que hablan de vos, tenés que ir a buscar ese ser interior tuyo, ese fruto dado por Dios en Cristo, y manifestar el dominio propio. El dominio propio no se va a manifestar en las cosas justas, o sea que son necesarias las pruebas de la injusticia de las personas que hablen lo incorrecto referente a nosotros, para que practiquemos el fruto del dominio propio. Pero no caigamos como David, que queremos poner freno a nuestra boca, la retenemos, pero no la quitamos de nosotros. Y nuestros pensamientos nos tienen cautivos de esa situación. Que llevemos cautivo nosotros todo pensamiento, para que cuando hablemos del fruto del dominio propio, lo que va a salir es la savia que contiene el Espíritu, que es amor. Porque si hablamos de la carne o en la carne, engendramos corrupción, contienda, enojo, heridas. Pero si hablamos del Espíritu, dice su palabra que engendramos vida eterna en el otro. Le damos amor y oportunidad a cambios, a reflexiones. Que podamos tener el dominio propio en el silencio cuando es necesario.
Y saben que hay algo que es importante, porque a veces las personas que hablan de nosotros o dicen, se regordean o se enorgullecen diciendo, me atreví, ¿viste? Se lo dije en la cara. Me atreví, le canté, como solemos decir en Argentina, a las 40. Ojo, el callar no significa que no tenemos algo para decir. El utilizar el dominio propio no significa que no tengamos razones. Y el diablo va a querer también provocarnos, diciendo, qué tonto. Van a creer que tienen razón. El que contesta en la carne engendra corrupción. Pero el que contesta en el espíritu, y esa contestación puede ser el silencio de tu boca, va a hablar más que 1000 palabras, porque va a expresar el amor de Cristo, la misericordia, y va a engendrar vida eterna. Te invito a cerrar tus ojos y que puedas meditar en tu corazón. No es una cuestión del alma, de sudor de la frente, retengo, me callo, no aguanto más, un día voy a explotar. Lo que no quiere el Señor es que explotes, porque si explotas es porque hay algo adentro todavía. Quítalo, ejerce el dominio propio, y si hay algo que debe salir de tu vida, aún con el silencio, es tu amor, que es el amor de Cristo perfeccionado en ti. Medítalo. Así para también todos los que nos están oyendo y que nos siguen y van a ver el video, también les saludamos desde aquí, desde nuestra Casa de Fe, desde San Miguel, Buenos Aires, Argentina. Lo que voy a hablar, especialmente lo digo para el video y lo que quede allí, en este día voy a actuar como un papá hablando sobre la casa, así que si usted me va a escuchar, va a ver esta posición de hablando como un padre sobre la casa. Tenemos el privilegio de tener la mesa del Señor y sentarnos a compartir la mesa de Dios. Y es un tema que yo aquí lo hablo mucho en la iglesia, pero me he sentido movido a afianzar y a volver a reiterar este tema, y lo que me movió es la experiencia de los últimos días de sentarme con hijos de esta casa y darme cuenta que no estamos teniendo mesas en las cuales estamos construyendo mesas de comunión en nuestros hogares. Así que desde aquí, desde el día que hoy tenemos como participación de la mesa del Señor, quiero volver a tratar el tema de que necesitamos edificar mesas en nuestros hogares que contengan, que lleven los ingredientes necesarios para los integrantes de esa familia. Y nosotros necesitamos empezar a descubrir qué ingredientes necesitan los componentes de la mesa.
¿Cuál es la dieta? Tenemos que hacer una revisión de la dieta que nosotros estamos comiendo a diario en las mesas que nosotros tenemos. Cuando usted se sienta a desayunar, aquí como decía mi esposa, tenemos la costumbre del mate en Argentina. Cuando nosotros tomamos los mates, cuando tenemos los diálogos familiares, cuando compartimos con el uno y otro. Dice, bueno, nosotros como somos familia, es mi hijo, es mi esposa, es mi hermano. Y a veces en esa familiaridad cometemos el error de no tener diálogos. Y nosotros debemos, como siempre lo he dicho aquí, nosotros debemos preparar mesas y tener mesas en las cuales tengamos ambientes de diálogo y de edificación. Por eso es necesario que nosotros revisemos y hagamos un repaso, una revisión personal de cómo están los ingredientes, que si la mesa que yo estoy preparando contiene los ingredientes necesarios para los integrantes de esa mesa, para cómo ellos cada uno comparte o se alimenta y recibe el sustento. La pregunta es simple y sencilla: ¿de qué se está hablando en nuestras mesas, en nuestros hogares? Te transicioné de lo espiritual a lo cotidiano porque te lo traigo a la practicidad. ¿De qué estás hablando en nuestras mesas? Examine cuál es el tema que se repite. Si de pronto el tema continuo es o recurrente es ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Si la mujer le pregunta al marido, y vos no sabés, la fábrica está difícil en esto, en lo otro. Si de pronto somos una familia que tenemos un grupo de hijos e hijas y de pronto empezamos con, vení para acá, anda para allá, y toda la mesa es un tire y afloje y una discusión, entonces estamos teniendo una mesa un poco con ciertas asperezas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los temas recurrentes que usted puede examinar sobre su mesa? Estamos hablando de trabajo todo el tiempo, estamos hablando de la falta de plata, de los aumentos. Mira que me aumentó la papa, aumentó la leche, aumentó esto, la plata no alcanza. Hablamos de enfermedades. Vos sabés que me parece que al final me está doliendo de vuelta la columna y yo vengo con este problema y ya me doy cuenta y yo sé que ahora cuando empieza el verano me agarran los resfríos y esto y lo otro. Estamos hablando de enfermedades, nuestros diálogos son miedos, son enojos, son fastidios, no aguanto más, tengo expresiones de pronto de ausencia de expectativas. La verdad me siento un frustrado. No veo que nada resulte, me levanto, voy, vengo, estoy cansado de hacer siempre lo mismo. Esos son nuestros diálogos. Estoy soltando pautas, pero lo que quiero es activar es cómo están nuestras mesas. ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos hoy a la mañana? ¿De qué hablamos anoche cuando estuvimos en nuestra casa? Bueno, lo que pasa es que yo comí acá, mi marido se hizo un sanguchito y nada más, los chicos se fueron a dormir temprano, tomaron una leche, se hicieron unos mates y todo. Bueno, pero tenemos que ver cómo estamos edificando nuestras mesas. Si eso fue el día de ayer, si eso fue el otro día. Y si no estás teniendo mesa, usted tiene que decidir si tenemos que tener mesas en las cuales... Lo que pasa es que estamos cansados y uno hace una cosa y otro otra y cada uno a su tiempo se come algo y ya está. Necesitamos construir mesas y necesitamos tener esos ambientes de comunión los unos con los otros. La Biblia nos habla acerca del Señor Jesús, cómo en diferentes ocasiones fue a la casa de personas. Por ejemplo, fue a la casa de Simón, el fariseo, donde vino una mujer y quebró un perfume de alabastro y el fariseo empezó a criticarlo. Jesús estuvo en otras mesas como la casa de Lázaro y donde estaba María atendiendo Marta atendiendo la cocina y María estaba escuchando la palabra. Pero ¿cómo vemos al maestro? Que entraba a una casa y no importaba el ambiente que había, él venía y traía una palabra que edificaba. Cuando Jesús está sentado en la casa de Simón el fariseo y lo empieza a criticar, Jesús le pregunta y le dice, Simón, ¿tú qué piensas? ¿Que al que se le perdona poco,
poco agradece y al que le perdona mucho, mucho agradece. Y sí, la verdad que sí. Bueno, esta mujer era una gran pecadora y está muy agradecida. Parece que vos estás poco agradecido. Entonces Jesús le empezó a hablar. ¿Cómo son nuestras mesas? Pero no solamente podemos ver el ejemplo del Señor. El Salmo nos dice que Dios prepara mesas. Y yo esta mañana compartía cómo Marcos Brunet tiene sus podcasts donde se sienta con su familia y lo expone públicamente de cómo toman mate o los desayunos y cómo son los diálogos en las mesas. Y esto nosotros lo hemos hablado hace años y no lo digo en un sentido competitivo. Quiero decir que tengo que hablar esto en la casa porque aunque lo hemos hablado y lo hemos establecido y lo hemos enseñado, es fundamental que volvamos a darnos cuenta de que necesitamos preparar esas mesas y revisar la dieta de nuestra familia. A ver, dígalo conmigo. Necesito hacer una revisión de la dieta. Jesús entra a la casa de Zaqueo y se autoinvitó y le dijo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Se autoinvita, dice, es necesario, te conviene que pose yo en tu casa. Y Jesús va a la casa de Zaqueo. Si uno tiene un doctor de la ley, si uno tiene un rabino, si uno tiene al Cristo que la multitud lo seguía y por eso él se subió a un árbol, el diálogo hubiera sido hablar de Adán y Eva y cómo fue el pecado original y qué pasó con Moisés y el pueblo de Israel y cómo Israel se apartó de Dios. Hubiera hablado términos y cosas teológicas o preguntas bíblicas. Sin embargo, dice la Biblia que Zaqueo se puso en pie y se puso a hablar de plata. Plata delante de Cristo, sí, comenzó a hablar de plata, porque él había entendido que había una indignidad en la administración de su vida. Y dijo, maestro, si yo le he robado o he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Así que si damos la mitad es el 50% y cuadruplicado es el 40%. Zaqueo se estaba colocando a vivir con el 10%. Y se pone a hablar de la administración de dinero. Y en esa administración Jesús le dice, hoy la salvación entró a esta casa. Porque hay gente que de pronto tiene la teología, no, porque el bimetal, el dinero, es hablar de cosas terrenales. Lo que estaba viendo Jesús es un corazón que estaba rendido y entendía, porque él se vio a sí mismo del orden que tenía que traer a su vida. Devolver cuadruplicado lo dice la ley y el tener misericordia con el necesitado lo dice la ley. Lo que estaba haciendo Zaqueo era traer el orden a su vida. Necesitamos hacer revisiones en la dieta y saber qué contenidos necesitamos poner en la carta alimenticia para los integrantes de nuestra mesa. Y tal vez usted se coloca en una posición de decir, bueno, yo soy un hijo dentro de una familia, ¿qué puedo hacer? No importa la posición que tenga. Si usted es el hijo de Dios, si usted es el que tiene luz, si usted es el único salvo, cuando usted se sienta en la mesa, tiene que traer conversaciones que bendigan al otro. Como decía mi esposa, callarnos no quiere decir que no tengamos nada para decir. Pero nosotros tenemos que buscar de qué manera voy a bendecir la vida del otro. De qué manera yo puedo soltar cosas que sean de bendición para la vida de nuestro hermano. Yo les compartía a los hermanos y todos aquí en este recinto me conocen en nuestra congregación y saben que mi sobrino Fernando y que él pertenece a mi familia, él por causa de su salud necesita comer un alimento y desde una manera en la cual ayuda para su dieta. Entonces, si yo tengo a mi sobrino, lo primero que tenemos que hacer en mi casa es tener hierbas, lechuga. Y no poca lechuga. Y no 2 plantitas de lechuga. Y no 3 plantitas de lechuga. Ni 4. Ay, una palangana así el tipo se come.
¿Qué hace la lechuga? La lechuga le hace, o la hierba le hace un trabajo que lo que viene posterior lo contrarresta o le ayuda al alimento que viene posterior. Y no es que me pongo a hablar acá de la salud de mi sobrino, sino ver cómo funciona el organismo humano para llevarte a lo espiritual. Porque según las Sagradas Escrituras, lo que usted come determina su madurez. Pablo dice que el inexperto toma leche, inexperto en la palabra. Entonces, a los nenes se le da leche. Y los nenes están acostumbrados a tener ese paladar dulce con leche, deleitosa, y tienen una etapa los nenes, donde toman leche o amamantada del pecho de mamá, o succionan la tetilla de una mamadera. Pero luego, si ese nene crece un poco, lo puede hacer a través de un vaso o un recipiente con una bombilla o con un pitillo, como le quiera llamar, o con un pico que tiene la misma tapa, pero sigue succionando, o sea, todavía sigue en el proceso de bebé. Después puede ser que tome y pueda apoyar sus labios sobre el borde del vaso y tomar del vaso, pero sigue tomando leche. El otro proceso es papilla. Entonces, si usted tiene una mesa, usted no le puede tirar un churrasco, que esa persona se coma ese churrasco porque es un bebé. ¿Sí? A los bebés hay que entretenerlos para que coman. Nosotros a mi nieta le hacemos los avioncitos y empezamos a agarrar el tenedor y viene el avión y viene el avión. Y yo le digo que la abuela me lo va a dar a mí y ella abre la boca y dice, no, es mío, y se lo come y me mira como... y yo me quedo con las ganas. Entonces, para que coma hay que entretenerlo. Todavía no tiene un paladar para comer ciertas comidas y ciertas comidas pesadas. Mi hijo me dice, mira, está comiendo helado, pero tiene que ser helado de agua. No queremos que coma crema ni con azúcares. Aunque el de agua contiene un poco de azúcar, por ahora le estamos dando agua, porque le están cuidando un tipo de dieta a la nena. Entonces yo tengo que saber qué dieta tienen los integrantes de mi mesa. Habrá alguno que habrá que entretenerlo. Habrá algunos que todavía están tomando leche, pero la toman del vaso. Hay otros que estarán papilla. Hay otros que hay que darle un pedazo de asado. Pero eso va demostrando la madurez. ¿Cómo hago yo con una prédica? Bueno, yo en una prédica necesito ver la dieta de toda la casa. Pero el principio es, ¿qué estamos comiendo? ¿O cómo nos estamos alimentando? ¿O de qué nos estamos alimentando? Hoy en día es muy común que en una mesa no haya diálogo porque el celular y empieza a mostrar las cosas que hay en el celular. Como ahora, yo estoy predicando y veo dos que están escribiéndose en el celular. Entonces, esto es lo que pasa. Después usted le pregunta, ¿qué predicó el pastor? ¿No? Y lo que te va a decir es, ¿viste lo que salió en Instagram? ¿Viste esto? ¿Qué dietas estamos teniendo en nuestras mesas? ¿De qué manera nosotros estamos preparando el alimento para los integrantes de nuestra familia? La pregunta es, ¿de qué se está hablando en nuestras mesas? ¿Cuáles son las conversaciones que nosotros estamos teniendo? En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 10, está tanto con el celular que ni cuenta se dio que hablé de ella. Mire, capítulo 10 de Primera de Reyes, versículo 1 al 8, dice así: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. ¿Cuál era la fama? Por el nombre de Jehová. Así es que Salomón alcanzó fama
Pero sabía la reina que esa fama vino por el nombre de Jehová. Fíjense lo que dice. Vino a probarle con preguntas difíciles. Una reina hace un viaje del sur, y en aquel tiempo no eran autos cómodos, no eran los colectivos que tenemos hoy en día. Había que preparar todo y un rey tenía que tener sus soldados para guardarlo, para custodiarlo, una compañía de personas. Eso conllevaba un consumo, un gasto, un tiempo, un esfuerzo, un montón de cosas. Y la reina de Saba quiere ir a ver a otro rey. Podría haber tenido orgullo la reina para decir, yo soy un rey, ¿qué me voy a poner a escuchar al otro y qué tengo que ver y todo eso? Sin embargo, la reina tuvo algo de salir de su posición e ir a buscar a este hombre llamado Salomón, que tenía una sabiduría por causa de Dios. El versículo 2 dice, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, es lo que yo le decía antes, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que había en su corazón, todo lo que su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, pregúntele a que está a su lado, no sabía que la sabiduría se ve. ¿Qué dice? ¿Vio qué? La sabiduría. ¿Cómo se ve la sabiduría? Claro, la vio portada que estaba en ese depósito en la vida de Salomón. Y cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa. ¿La qué? La comida. ¿Usted se piensa que una reina no comía manjares? Las habitaciones de sus oficiales y el estado y los vestidos de los que servían. Sus maestres de sala hizo su holocausto. Aún la reina se sorprendía de cómo Salomón ofrecía holocaustos. Así de que la comida, el estado, todo. Ella veía y se asombraba de cómo eso producía y producía. Una reina viaja porque se encuentra y sabe de un rey que contiene una sabiduría y que la puede bendecir. Dice que la reina le preguntó preguntas difíciles, o sea, dice que les descubrió todo lo que había en su corazón y Salomón se lo devolvió. Le contestó todo. En otro relato podemos ver que la sabiduría de Salomón en la naturaleza se había desarrollado de una manera que él había hecho, era un hombre que había desarrollado su sabiduría que le provenía de Dios. Y dice que él disertaba, daba charlas. ¿Qué nosotros podemos observar en este momento al compartir esta palabra y al sentarnos a través de esto? Hagamos una revisión un poco rápida o tal vez para no detenernos tanto. Una reina va a escuchar a otro rey, hace un viaje, una inversión para poder escuchar porque ese rey contiene algo que le va a bendecir. En el libro de Proverbios nos enseña claramente las Escrituras que sobre toda posesión obtengas sabiduría. Y no estamos hablando de estudios ni primarios, terciarios, que están muy bien que los tenga. Estamos hablando que la sabiduría proviene de Dios. Esta sabiduría estamos hablando. Lo que nos dice Santiago, no la sabiduría del hombre, no la astucia humana, no la sabiduría terrenal o diabólica, sino la sabiduría que proviene de Dios. Esa sabiduría va a ser un deseo en otro. Yo les compartí a los hermanos en la primera reunión de cómo
Aquí hay un pueblo que ahora ha crecido tremendamente y usted va a ese pueblo y está lleno de restaurantes. Está aproximadamente a unos 80, cerca de 90 kilómetros de la capital federal, del centro de la ciudad. Sin embargo, todos los fines de semana hay personas que viajan, pero ahora se ha hecho como un turismo aquí en la provincia de Buenos Aires, o lo que se llama mini turismo, donde todo el tiempo salen a diferentes pueblos. Pero uno de los primeros que empezó es este pueblo que está aquí en la zona hacia el lado de Luján, Mercedes, que se llama Tomás Jofré. ¿Por qué alguien hace 80 kilómetros para comerse un asado? Debe ser que está bueno, las 3 B, bueno y barato. Amén. Pero alguien viaja para comer y hace un esfuerzo y un gasto para alimentarse. Nosotros tenemos que preparar mesa que sean de bendición y que los otros deseen sentarse en nuestras mesas. Por eso nosotros tenemos que ver qué dieta estamos teniendo. Por eso nuestros hijos, nuestros hermanos, los que sean los integrantes, tengan el deseo de decir, no importa lo que me cueste, voy a ir, me quiero sentar, quiero compartir, quiero escuchar, quiero recibir. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni tampoco se sentó, ni estuvo en sillas, ni en mesas de los escarnecedores y burladores. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en alguna mesa y de pronto por ahí usted dijo, bueno, pues yo no podía hacer nada, era la casa del otro, era esto? Sí, pero usted y yo debemos crear mesas que tengan estos contenidos y que porten un alimento necesario. Entonces la pregunta es, ¿qué están oyendo los que se sientan a nuestras mesas? O si yo voy a la mesa de otro, ¿qué mesas son esas? ¿Cómo son preparadas esas mesas? Son mesas de que se está hablando sabiduría, se está partiendo el pan, se está comiendo correctamente. ¿Estoy teniendo el alimento correcto? En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el Señor Jesús viene de la alimentación de los 5,000, viene de hacer los milagros y les habla del pan de vida. Pero vamos a ir directo a lo que dice el versículo 49, porque podemos leer los versículos como 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es lo que no comprendió la mujer samaritana. Esto es lo que le estaba haciendo y le estaba ofreciendo el Señor. Bebé de esta fuente. El versículo 49 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Porque ellos le dijeron, no, pero nuestros padres comieron maná y Dios los sustentó. Pero él le dice, sus papás comieron ese pan, ese alimento y murieron. Jesús le dice en el versículo 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, ¿no qué? No muera. Entonces, nosotros necesitamos comer este pan, que es el símbolo del cuerpo del Señor. Necesitamos alimentarnos para no morir. El versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi ¿qué? Carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, vamos a pensarlo en términos sin revelación. Jesús quería que se lo coman, que se hagan carnívoros, caníbales, que lo coman a él, y un cuerpo de un ser humano no puede dar alimento al mundo. Lo que él estaba hablando es lo que Juan dice en el capítulo 1, que él era el verbo, él era el que estaba en la creación con el Padre, él era el verbo, y el verbo se hizo
carne, se encarnó. O sea, la palabra encarnada. Y Él quiere que comamos, ¿qué? La palabra. A ver, dígalo conmigo, que comamos. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué estoy comiendo? Instagram, Facebook, murmuración. ¿Qué contenidos tiene nuestra dieta? Usted lo tiene que revisar, yo tengo que revisar. ¿Qué necesita? ¿Qué alimentos están necesitando en la familia? ¿Perdió el trabajo? Bueno, necesita que le demos soporte, apoyo, contención, ánimo, que lo hagamos sentir bien. Fijemos qué alimentos necesitan los integrantes de nuestra mesa, porque cada uno de nosotros tenemos que saber qué es lo necesario para la alimentación de ese integrante de la mesa. Y sea quien sea, aquí la Escritura dice, necesitas comer la carne de Cristo. El versículo 52 dice, entonces los judíos contenían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque eso va en contra a la ley de Moisés, porque no podían comer carne humana. Jesús le dijo, mientras ellos están con el conflicto, Jesús le sigue hablando. De cierto os digo. Cuando la Biblia repite así, es que le está dando un énfasis y una firmeza a la verdad. Le está diciendo, esto que te voy a decir, lo que te voy a decir, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es imposible que haya vida si no se come el pan. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Señale aquí que tenemos el pan y que tenemos la copa y diga, necesito comer su carne. O no diga con tanta fuerza. Vamos a esperar que se cargue un poco la batería y que nos están filmando. A ver, dígalo de vuelta. Necesito comer su carne. Necesitamos comer. Necesitamos. Y fui a la iglesia, porque si no, después te dicen. Y fui a la iglesia porque bueno, no sabía qué hacer y mi mamá me dijo y todo eso. Bueno, a los infantiles, a los preadolescentes, a los niños, hay que decirles, juntá la zapatilla, vení para acá, andá para allá. Si usted todavía hay que decirle, vení a la reunión, usted está en un estado infantil y no es para hacer un choque, sino para que usted identifique el estado que tiene todavía. A los nenes se les dice, acomoda la ropa, hacete la cama, bañate. Y bueno, vine porque me trajeron, y vine porque me dijeron, y vine porque... Si usted es maduro, usted debe preparar la mesa. Y si usted es maduro, tiene que preparar una mesa que contenga alimento sólido para hacer hijos maduros y fuertes. Y eso es lo que queremos hacer. Aquí Jesús, hay toda una revelación, pero no me quiero meter tanto en eso para seguir trabajando sobre la mesa. Son fundamentales nuestra mesa. La reina de Sabá es una figura. Como una reina viene a ver un rey. Usted está sentado, como dice la Escritura, en medio de los príncipes de su pueblo. Y nosotros necesitamos comer esta carne, pero comer y tener comunión el uno con el otro. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? ¿Qué es lo que nos dice en el libro de 1 Corintios en el capítulo 10? Y dice, cuando te reunís, ¿se están reuniendo para la mejor? Porque la reunión que nosotros tenemos es comer la comunión de los santos. Entonces necesitamos tener comunión los unos con los otros. Entonces nuestras mesas, cuando estamos en casa, al mediodía, al tomar un mate, lo que sea, tiene que ser una mesa de comunión. Y vuelvo a lo que dije antes. ¿Cómo estamos conversando? ¿Qué cosas estamos hablando? ¿Qué alimentos se está distribuyendo? ¿Estamos siempre hablando de los de afuera? Y nos distraemos, estamos con un celular y mirando cositas en el celular y no estamos teniendo diálogos. ¿Cómo son nuestras mesas? ¿De qué se habla en nuestras mesas? Se habla de un hermano, se habla de otro, se habla de esto, se habla de política, se habla del equipo de fútbol, se habla de la tía Rosita, de la tía Eugenia y estas cosas y empezamos a hablar de uno, de otro, o estamos compartiendo el pan.
Porque es fácil hablar de otro para escapar, para huir. Esto me hace acordar en el barrio cuando uno hacía chiste o le decía cosas al otro para que no se fijen en uno. Ahí viene el cabezón, ahí viene el narigón, porque no quería que miren los defectos en él, entonces le poníamos apodo al otro. Así actúa el huérfano. ¿De qué se habla en nuestras mesas? Y viste, el tío no llamó más. Y ese es medio loco, y igual que toda tu familia son todos locos. Y yo no estoy para seguir a los locos ni atender a los locos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se comparte en nuestras mesas? Porque te lo dije rápido antes, no te sientes en sillas de escarnecedores. Y por ahí esos escarnecedores son mamá, papá, mi hermano, yo. Y que estamos hablando y diciendo cosas de otro. Necesitamos comer y sentarnos, alimentarnos de alimento sólido. Jesús lo dijo claramente. Lo que habla la boca es lo que hay en el corazón. Por eso estamos alimentando tu corazón para que tu boca comience a hablar palabra, la palabra del Señor. Siéntate y en lugar de hablar de tal o cual, habla de lo que prediqué. Y si no entendiste algo, háblalo en casa. Decir, no entendí cuando el pastor dijo esto y fue para acá o para allá, o habló tal cosa y saltó de esto. Y empieza a dialogarlo. Ten una mesa de compartir la palabra, de hablar la palabra del Señor, que sea de edificación, que sea una mesa de comunión, que seamos como dice la Escritura, sentarnos en sillas que no sean de burladores ni escarnecedores, sino sillas que nos bendigan, mesas que nos bendigan. En el Salmo 26, no sé si me equivoqué, 26 o sí, porque estuve leyendo varios salmos. Salmo 26, versículo 4, dice, no me he sentado con hombres, ¿cómo? ¿Lo dijo el pastor o lo dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? En el salmista dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andaban simuladamente. ¿Qué se dice hoy? Este vende una imagen, ¿no? Este vende una película, un flashero. ¿Con quién estás andando? ¿Con los simuladores? No me senté con los hipócritas. El versículo 5. Mire lo que dice. Y aborrecí la reunión de malignos. Y con los impíos nunca me qué. Opa. Parece que la Biblia es más fuerte que el pastor Miguel. O sea, hay que hacer una revisión. ¿Dónde nos estamos sentados? ¿Con quién nosotros estamos compartiendo mesa? No, pero sabe, pastor, que yo voy, a mí no me hace nada. Hablaron guarangadas por acá, dijeron obscenidades por allá, el otro dijo otra aberración y soltó unas malas palabras. No, pero a mí no me hace nada. ¿Cómo no te hace nada? Si la Biblia dice que no te sientes, que no te conectes, que no tengas ese tipo de mesa. Si dice que nosotros debemos preparar mesas y en esas mesas tienen que ser mesas enaltecidas. ¿Cómo se le llama a esta mesa? Esta mesa no es la Santa Cena. Se recuerda cuando Jesús cenó por causa que iba a ser crucificado. Pero esto debe ser comunión de santos. O sea, tenemos que tener una unidad en común, los santificados. Dígale que está a su lado. Es hermoso tener comunión entre los santificados. ¿Amén? Y esto no es una para hacerse el pícaro. Esto es que nosotros tenemos que tener comunión. ¿Sabe lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 12? No sea que haya entre vosotros alguno con raíz de amargura. Y la raíz de amargura hace dos cosas. O se estorba y contamina. A ver, díganlo conmigo. Estorba y contamina. O sea,
cuando hay amargura es un obstáculo. Es un obstáculo donde impide que las cosas fluyan. Es como la cañería del agua, que si tiene un obstáculo, tiene sarro, no sale agua bien. Tal vez te trae un chorrito, pero con eso usted no se puede alimentar, ni bañar, ni te sirve para la casa. Entonces hay veces estamos en reuniones que son de amargura. Yo iba a la iglesia, pero ahora, y son todos unos amargados y resentidos del evangelio y de muchas cosas. Habría que preguntarse, ¿por qué estás como estás? Pero no podemos estar en esas reuniones. No, pero yo lo escucho nada más, pero a mí no me afecta. ¿Cómo? Si la Biblia lo dice, no el pastor Miguel, la Biblia dice, no sea que haya algún amargado, con raíz de amargura, que los estorbe y muchos sean contaminados. Y muchos sean contaminados, o sea, que ese que tiene amargura lo contamina todo. Voy a ir un poquito más rápido. En el Evangelio de Juan, que leímos recién en el capítulo 6, es que leímos, no voy a ir ese, sino cuando la Escritura dice en el capítulo 1 que el Cristo está lleno de gracia. O sea, aquí yo partí el pan, que es símbolo del cuerpo, y lo que tiene que salir es gracia. A ver, repítalo conmigo, gracia. Porque si algo está lleno de eso, cuando usted lo parte, te moja. Si usted parte una naranja, te va a salir el jugo de la naranja y dice, qué jugosa esta naranja. Está llena de jugo y empieza a correr por las manos. Mi esposa compró en estos días una ciruelas hermosa, pero todo el tiempo va cayendo el jugo por la mano. Cuando en la casa partimos el pan, ¿qué sale? Amargura. Y si hay amargura, ¿sabe lo que hace? Contamina la gracia. Contamina la gracia. Entonces, en lugar de comer y recibir la gracia del Señor, la Escritura es muy clara, no puedo ir a los versículos para no detenerme, lo cito nada más. La Escritura dice, no menospreciéis la gracia del Señor. A ver, repítelo conmigo. No debo menospreciar la gracia del Señor. Entonces yo me siento en una mesa y digo, no, pero yo lo escuché nada más, No sabe las barrabasadas que dijo, está enojado con el líder y con usted, pastor, no lo traga, no lo banca y todo eso. ¿Qué dice la Escritura? No dice que eso, si hay una raíz va a ser un obstáculo y si tiene amargura muchos son contaminados. No toméis en vano la gracia del Señor. No estés en una posición de desgraciado. Si Él dice, coman mi cuerpo, porque esta es verdadera comida, y coman mi carne, ya no es leche, ya no es papilla, ya no es algo superficial, carne, alimento sólido. Coman mi carne. Cuando usted come esa carne, el alimento sólido, la carne de Cristo, usted va a recibir gracia. Pero si usted está en una mesa contaminada, esa gracia va a ser contaminada. ¿Y cómo es una gracia contaminada? Hace mucho daño. Usted puede ver personas que tienen una gracia en el Señor, pero sin embargo se han contaminado. Y no estoy hablando de pecado o esas cosas que también es una contaminación, sino que han contaminado la gracia que tienen sobre su vida. Yo he conocido personas que lograban hacer cosas que tal vez a mí me llevarían años. Recuerdo un predicador que vinieron y tenían un impacto que nosotros nos reuníamos con 2 o 3 pastores toda la noche, los llevábamos a cenar y compartíamos tiempos con ellos. Salíamos de esas charlas como así, como unos ganadores, unos triunfadores. Tenían una manera de hablar que no es que te inflaban, pero te hacían sentirte como una persona triunfadora. El otro día íbamos a predicar de vuelta a un diferente lugar y nosotros decíamos, no, después que terminen ahí queremos cenar con ustedes, y estábamos así en esas mesas. Tenían una gracia tremenda,
una gracia de atractivo, una gracia de una palabra que producía impacto, pero estaba toda contaminada. ¿Y qué dice la Biblia? Muchos son contaminados. Y yo me uní a esa gracia. Y yo creí que eso era una gracia muy linda. Y era toda una gracia contaminada que cuando empezamos a descubrirla, a decir, qué lástima. Tanto talento, tanta gracia contaminada. ¿Cómo nosotros estamos construyendo nuestras mesas y edificando nuestras mesas? En el libro de Apocalipsis, rápidamente, porque lo importante es cómo nos sentamos con el eterno Dios en las mesas en los cielos y cómo nos vamos a sentar con Él a compartir el pan con toda tribu, nación y lengua. 3:21 del libro de Apocalipsis dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Sentarte en la mesa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo. No se sienta todo el mundo, sino los vencedores. No es con sudor de la frente, es con la gracia del Señor. Y dice, así como yo he vencido, Él es nuestro modelo, y me he sentado con mi Padre en su trono. Tener el privilegio de sentarnos en esa mesa. ¿Qué dice en otro relato de esa mesa? Dice que en esa mesa va a haber hombres y mujeres de toda tribu, nación y lengua. Si no te sentás en esta, que es la figura de aquella celestial, si no te conectás a esta mesa a comer este pan y beber esta copa, ¿cómo vas a sentarte en aquella? ¿Cómo vencemos para sentarnos en esta? No son obras humanas. Esto nos muestra que Él nos ha redimido y nos ha hecho partícipe de esta mesa de los príncipes. Pero esta mesa debe ser el cuadro de lo que yo debo llevar a mi casa y de cómo yo tengo que compartir con mis seres queridos. Y empezar a hacer una consulta interna de qué cosas se están compartiendo en nuestras mesas. ¿Cuáles son los contenidos que están necesitando nuestra mesa? Si de pronto estamos necesitando más respeto. Y no es que somos acartonados, no, respeto. Si de pronto estamos mucho, bueno, es mi hermano, nosotros nos tratamos así, pero nos queremos. Salí, estúpido, tarado, salí, muévete de acá, andate para allá. Tenemos que volver al respeto, traer una mesa donde nos respetemos el uno al otro y donde comencemos a construir esas mesas. Si de pronto hay falta de afecto, no, porque vos siempre lo escuchás al otro y a mí no me escuchás nunca, yo te hablo y no me atendés, nunca me haces lo que yo quiero. Y yo, ¿qué contenidos tiene que tener? ¿Qué dieta tengo que preparar para la mesa de mi familia? Falta de respeto, valorización. De pronto no hemos tenido la valorización. No valorizamos lo que habla, lo que dice, lo que comunica. Y debemos valorar el uno al otro. Mami, mirá que está esto. No le hacemos caso, no escuchamos, no valoramos, no oímos.